Hola, mi nombre es Alexa Montoya y este es el video correspondiente al problema 5.5-9. Tenemos una fuente de corriente en este circuito que depende de una variable VI. Y como en la salida no hay corriente, entonces la corriente 2.5 VI circula solamente en este camino cerrado. No se va a ir por aquí y va a salir, ¿ok? Entonces por aquí, por esta corriente, tenemos 2.5 VI. Lo mismo pasa con la fuente de corriente de 1/3 de amper. La corriente baja por la resistencia de 3 ohms, por aquí, 1/3 de amper. Con esto podemos calcular el voltaje de esa resistencia, que es también VI. Entonces VI es igual a 1/3 de amper por 3 ohms. Y esto es 1 volt. Entonces aquí tenemos 1 volt. Con esto calculamos el valor de la fuente de corriente dependiente. 2.5 VI es igual a 2.5 amperes, porque simplemente está multiplicado por 1. Entonces, con estos nuevos valores podemos calcular el voltaje en la resistencia de 4 ohms, que sería 2.5 por 4. Entonces tenemos que aquí tenemos 10 volts de mayor a menor potencial. Ahora, para encontrar el voltaje de Thevenin voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces tendría, bueno, lo voy a aplicar aquí, ¿no? Entonces tendría menos 1 volt más 10 volts más el voltaje de Thevenin es igual a 0. Entonces eso significa que el voltaje de Thevenin es igual a menos 9 volts. Ahora voy a volver a dibujar el circuito para ya no estar rayando en el mismo, que ya no se va a entender lo que pongo. Y también tenemos que buscar la corriente en corto. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora voy a tratar de calcular la corriente en corto. Y para eso tengo que poner la salida en corto. Entonces aquí tenemos esto. Esta es la resistencia de 4 ohms, 2.5 VI. Bueno, voltaje 1. Estos son 5 ohms. Y acá tenemos la salida, donde voy a poner un corto para buscar la salida en corto. Este circuito lo voy a solucionar con el método de mallas, por lo que voy a proponer las corrientes de malla. Esto lo voy a llamar I1, a esta I2 y a esta I3. Observemos que las corrientes que coinciden son I3 con la corriente en corto aquí y la I1 con 1/3 de amper de acá. Mientras que I2 nos queda como menos esto, ¿ok? De aquí. No, de acá. Entonces, considerando que el voltaje 1 es 3 por 1/3 menos la corriente 3 por este de aquí, 3 de la resistencia y pues 1/3 menos 3, 1/3 menos I3 de la corriente de aquí menos la corriente de acá. Entonces podemos sustituir acá arriba y nos quedaría que la I2 es menos 5 medios de 3 por 1/3 menos I3.
Y eso desarrollando sería, bueno, voy a multiplicar primero por 2 a ambos lados para eliminar esta fracción de aquí. Entonces quedaría 2 y 2 es igual a menos 5 más 15 y 3. Entonces 2 y 2 menos 15 y 3 es igual a menos 5. Y esta la voy a llamar mi primera ecuación. Ahora aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en la malla 3, tengo que 3 y 3 menos 1/3 por esto de aquí, más 4 por I3 menos I2 acá arriba, más 5 y 3 de esta resistencia de aquí es igual a 0. Entonces, deshaciéndonos los paréntesis, vamos a tener 3 y 3 menos 1 más 4 y 3 menos 4 y 2 más 5 y 3 es igual a 0. Entonces finalmente nos va a quedar menos 4 y 2 más 12 y 3 es igual a 1. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema de 2 por 2 que al resolverlo vamos a obtener estos resultados. Que I3 vale 1/2 de ampere. Y recordemos que I3 es igual a la corriente en corto. Por lo tanto, la corriente en corto es 1/2 de ampere. Como ya tenemos el voltaje de Thevenin y ya tenemos también ¿dónde está el voltaje de Thevenin? Acá está. Ya tenemos el voltaje de Thevenin y ya tenemos la corriente en corto, podemos calcular la resistencia de Thevenin, que es el voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto, o sea, menos 9 volts sobre 1/2 de ampere. Esto van a ser menos 18 ohms. Aquí voy a dibujar el circuito equivalente de Thevenin, que sería la fuente de 9 volts, menos 9 volts, y la resistencia de menos 18 ohms. Y acá el voltaje equivalente de Norton, que sería la fuente de corriente de 1/2 de ampere, por acá la resistencia de menos 18 ohms, y ya está solucionado este problema.